Regresamos con la segunda parte de la entrevista a la editora Juliana Abushi. Juliana, ahora tú estás editando, bueno, una serie de colecciones en Bruño que han tenido bastante aceptación por el mercado editorial en Perú, sobre todo por los colegios, ¿no? Como tú me contabas hace un momento con respecto a los libros de religión. Los libros de religión, ¿cuáles son las características que ves en este tipo de producto? A ver, el tema de la religión es un tema muy sensible, ¿no? Unas pautas con el diseño curricular nacional que todos los editores, todas las empresas editoriales acá en Perú trabajamos. La manera de tratar de llegar al alumno con el tema de religión, por lo menos para nosotros, tiene que ser en un tema lúdico, en un tema vivencial. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía las personas ven la religión como algo ajeno a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos trabajado ahora? Lo que hemos trabajado es una serie de personajes. Hemos trabajado dos planos de comunicación, ¿no? En el primer plano son unos personajes antiguos que pueden vivir en cualquier época, en la época de Jesús, de repente años más adelante. Y en el segundo plano son unos niños del día a día que pueden ser de este año, del 2010, 2011, 2012, ¿no? Que son los niños de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Un niño normalmente se cuestiona la presencia de Dios. ¿Existe, no existe? Si existe, ¿dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver? Entonces, la misma pregunta que se hace este niño en la realidad se ha trabajado en las aperturas, ¿no? En cual un personaje que se creó, que era una maga divina que siempre pone en duda el tema de que si Dios existe o no existe, que si ella tiene ídolos y que más cree en sus ídolos, le pregunta a otro personaje que sí es muy religioso, muy católico, le pregunta, ¿no? Pero Said, ¿dónde está tu Dios? Ese que dice, si yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar, ¿no? Y es una escena que están en la noche. Y este personaje le dice, Sepia, donde tú lo veas, mira, en la arena, en el cielo, en las estrellas. Entonces, eso te permite que el niño que está leyendo el libro de religión o que va a ingresar a este tema, diga, el mismo cuestionamiento que tengo yo sobre Dios y que de repente no lo evidencio o no lo digo por vergüenza de cuestionarme si existe o no existe Dios, pasa y estos personajes son adultos y mira, son de otra época. Entonces siempre ha habido este cuestionamiento de si existe o no existe. Entonces uno luego va introduciendo el tema y le va dando evidencias con extractos de la Biblia, con lecturas, con explicaciones de que Dios está en todo lo que ha creado, ¿no? Desde una planta, una flor, desde tu misma persona, ¿no? Y le vas dando estas porciones de fe, ¿no? Nosotros trabajamos toda la estructura de Santo Domingo, que es ver, juzgar, actuar, iluminar, ¿no? Para tratar de hacerlo, pero lo hacemos de una forma lúdica y dinámica. Es un tema muy complejo porque tienes que buscar las lecturas adecuadas, tienes que hacer las preguntas adecuadas también, seguir todo el proceso de motivación, ¿no? O sea, tienes que ver la parte de una apertura que te permita motivar al niño para seguir en abrir por lo menos la unidad y querer leerle, que no sea por obligación. Tienes que hacer una recuperación de saberes porque algo sabe el niño acerca de la religión o algo sabía acerca del tema que estás planteando, por ejemplo el de si Dios existe o no existe. Luego de que haces la recuperación de saberes previos, comienzas ya todo el proceso de aprendizaje. Entonces hay que motivarlo, hay que darle una situación para que el niño la recapacite, la piense, vea en el día al día, que puede ser a través de un cómico, una escena con estos personajes niños que van en el segundo campo del día a día, ¿no? Que puede ser que se cuestionen, ¿no? Oye, mira, Dios existe en las plantas y en los animales, sí, ¿cómo? Entonces ya le vas dando ciertas cosas al chico que es de su día a día, de su vida actual,
y haces preguntas que vayan logrando que los chicos puedan tener esto que se llama un aprendizaje significativo, ¿no? Ellos, mientras más significativo y vivencial sea el aprendizaje, mientras más lo puedan comparar a lo que ellos viven en el día a día, eso es lo que les van a recordar ellos, ¿no? Más de que si le vas a dar un significado duro, ¿no? De qué es Dios, tal, ellos no van a recordar eso. O sea, de repente se van a acordar más de la escena donde se cuestionaban y que Dios y que una que no era creyente decía que como no lo ve no existe. Ellos van a recordar, no, Dios existe porque está presente en todo y lo evidencias en todo. Entonces eso va a ser más significativo que el que de repente le pongas un texto denso en el cual le digas Dios existe en las plantas, en las flores, en los animales. Entonces de repente eso no, ellos no lo van a recordar, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Obviamente luego se acompaña todo de actividades, ¿no? Que los chicos puedan, en alguna parte también se trata de desarrollar juicio crítico, ¿no? Donde los niños de repente se pongan en una posición, hagan juego de roles, ¿no? También se trabaja mucho el tema de metacognición, ¿no? Donde el niño pueda al final de la unidad pueda decir cómo aprendí, qué hice para aprender, pregunté, leí, cómo lo hice, ¿no? ¿Qué me costó más aprender? O sea, ¿qué es la parte que no entendí? ¿No? Eso es en el caso de primaria, donde es lo básico, ¿no? Para el caso de libros de secundaria, donde sí tenemos que poner mucho tema de magisterio en la iglesia, mucho de las encíclicas, ¿no? que nos sirven, ya trabajamos de otra forma, también con situaciones comunicativas, con personajes de carne y hueso. Acá el niño de primaria tiende a la imaginación, es fácil crearle este universo paralelo con personajes fantásticos de otra época. En cambio el joven de secundaria es un joven que vive el día a día y que sus problemas básicos son me gusta, no me gusta, me enamoro, no me enamoro, le gustaría a la chica que está a mi costado, le gustará el chico. Mis problemas pueden ser desde que si tengo la zapatilla que quiero o no, y cómo conectar eso con religión, pues. O sea, ahí está el kit de los libros. Tratar de hacer situaciones o temas tan banales como si me gusta o no me gustan las zapatillas, si me compro o no me compro, y tratar de aterrizarlas al tema de Dios. Por ejemplo, en una de las unidades donde yo quiero explicar la importancia que tiene el pasar las historias de una generación a otra, que es básicamente cómo se escribió la Biblia, le hago una comparación con Mistura. Mistura presenta platos, la feria de Mistura de comida que se hace en Nime, que es una cosa que tú dices, es una cosa banal, o sea, es una cosa que tiene que ver eso con religión, tiene mucho. En Mistura se presentan platos tradicionales, ¿no? Que han sido modificados, confusiones, pero en esencia sigue siendo el plato tradicional. Entonces eso le haces un paralelo con lo que es la tradición oral y cómo se escribieron los textos en la Biblia. Tú dices, pero no tiene nada que ver. No, al final sí tiene que ver, porque por la tradición es que tú tienes el plato de lomo saltado. Por la misma tradición tú tienes un escrito de la Biblia. Si bien es cierto, le han puesto cosas encima o no, finalmente lo que queda es la tradición. Y eso lo apoyas con lo que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, de que la Iglesia Católica garantiza que ellos han recogido la verdadera tradición, la esencia. Entonces, realmente la unidad se llama unidad y tiene todos los temas enlazados, o sea, realmente cumple con el nombre de unidad, ¿no? Entonces, eso es lo rico en hacer los libros, ¿no? El hablarles a los chicos de temas tan simples como el que si a una niña se emociona porque le compraron entradas para ir a Mistura, no. Y luego bajarlos al tema de la religión, ¿no? Entonces es complejo tratar de buscar estas situaciones de los chicos y adaptarlas a lo que se puede trabajar en religión, lo que pide el DCN, ¿no? Entonces ese es un trabajo arduo, pero hacemos libros que tengan empatía con los alumnos, que los alumnos se sientan identificados. Tenemos varios personajes, son más o menos 12 o 16 personajes que se manejan. Los personajes van evolucionando, o sea, el chico uno de los personajes es Renzo, tú ves cómo él responde a ciertas situaciones en primero de secundaria
Y cuando terminas de leer el último libro de quinta y secundaria, realmente te das cuenta de la evolución que sufrió este chico, y no solamente porque se le diga, no, tienes que rezar, o sea, en ningún momento tú le obligas a rezar, sino que vas viendo con actitudes de él que va cambiando su acercamiento a Dios, ¿no? Por eso es que mi serie en primaria se llama Ven a mí, porque es Jesús que llama a los niños, y la serie de secundaria se llama En ti confío, porque ya te conozco, ya conocí a Jesús, ya conocí a Dios, y ahora confío en ti. Entonces cierras un círculo completo. No es complejo, pero sí hemos logrado hacer productos así. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y dando a conocer todo tu trabajo y compartiendo con las personas que están viendo este programa tu experiencia, tu vocación y los productos que vas sacando cada vez para los colegios. Para invitarme. Muchas gracias y hasta otra nueva oportunidad en el programa académico del libro de la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú.